Yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión. Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, como siempre, como todos los martes a las 8 de la noche, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio de compartir con ustedes, sí, con ustedes, nuestra familia, esta familia hermosa que hemos mantenido y que va creciendo cada día más en el tiempo. Una familia que nos acompaña todos los martes fielmente, y su fidelidad y por supuesto su preferencia se la agradecemos a todas las redes de medios que se engloban en Éxito Radio y Éxito TV, y además de eso la agencia de medios que están apoyando toda esta iniciativa de información independiente y veraz que le produce al costarricense un producto de calidad que puede compartir con su familia, que también nos trae a debate temas críticos. Y como siempre ha dicho este programa, damos voz a aquellos que no tienen. Y justamente tocamos el tema de los sistemas penitenciarios y el sistema penitenciario nacional, porque son justamente las personas más excluidas y más abusadas dentro de Costa Rica. Inclusive gente que no tiene condición económica, que a lo mejor nunca han pasado por la escuela, que han sido excluidos por la sociedad, lo que hace la sociedad es recetarles cárcel y más cárcel. Y esta situación de vulnerabilidad se convierte, por ejemplo, para muchas mujeres, para muchos jóvenes, para muchos ancianos, en un sistema realmente opresor. Como siempre, de verdad agradeciendo a nuestros fieles patrocinadores también, que se preocupan por siempre darnos ese apoyo. También para todo este medio de comunicación que ha sido valiente y que sobre todo lleva esta voz y esta imagen con la idea de compartir y sobre todo de dar una serie de ideas que son necesarias para nuestra sociedad. Por supuesto, pedirles a todos ustedes que no solamente compartan nuestro programa, lo cual agradecemos, también que coloquen sus comentarios, que son muy positivos y los cuales todos los leemos, pero también les pedimos el apoyo para estos medios de comunicación que necesitan muchísimo, especialmente para evadir o brincar lo que conocemos nosotros la censura, y necesitan su apoyo económico. ¿Para qué? Para poder continuar realizando esta operación y, por supuesto, llevando lo que es el gasto que implica la transmisión de este tipo de programas, pues obviamente técnicos, equipos, etcétera, 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 que trabajan para darles con muchísimo amor un programa de calidad. En el SIMPE número 64 35 62 70, repito, 64 35 62 70, esperamos pues su apoyo y sus donaciones para este medio de comunicación que de verdad tiene calidad para cada uno de los costarricenses. Bueno, hoy en Tras las Rejas vamos a primero a presentar el tema del programa. ¿Y por qué es importante tocarlo? Porque bueno, resulta que ha cambiado el gobierno, hemos dado el espacio para que las autoridades nuevas, en este caso de justicia y demás, hayan asumido los cargos para analizar realmente lo que son los desafíos. En primer lugar, este programa hizo un análisis del plan de gobierno del Partido Progreso Social, que es el partido del presidente. Ustedes recordarán, hace 3 meses, 4 meses hicimos ese análisis, y por supuesto vimos que en el tema penitenciario era muy deficiente ese plan de gobierno. Prácticamente no había referencia. Y pues obviamente eso inclina un gran desafío de cara al nuevo ministro, que hoy lo conocemos, el señor Gerald Campos, que es obviamente, y ya es de conocimiento público, es parte del Poder Judicial. Don Gerald Campos sale del OIJ y obviamente tiene una serie de ideas
iradas al sistema pues que se ha manejado tradicionalmente y que el OIJ pues obviamente es parte de la policía represiva de este país, que todos lo conocemos y por supuesto que algunos tendrán críticas, otros tendrán pues comentarios positivos. Para mí hay un gran desafío en esa institución y pues don Gerald tiene pues un tema que para muchos es una situación difícil de lidiar. Don Gerald Campos tuvo un enfrentamiento a nivel interno del OIJ por allá 2015-2016 con el tema de la corrupción. Y según palabras de él, no vamos a darle este crédito a alguien más, sino que simple y llanamente, con palabras de él, ha sido perseguido dentro del OIJ por el tema de su lucha contra la corrupción. Bueno, de ese tema ni lo vamos a tocar mucho porque inclusive hay causas penales en este momento abiertas y que eventualmente pues podrían ser de crítica, pero no son de interés para este programa porque lo que nos interesa es de aquí para el frente. Bueno, don Gerald se encuentra con una institución, en general, todo un sistema penitenciario que la corrupción abunda, de verdad. Si él dice que es un luchador en contra de la corrupción, definitivamente entró al lugar idóneo, porque la corrupción es pan de todos los días en el sistema penitenciario. Y no es de negar para ninguno las barbaridades que ocurren ahí. Este año, y don Rafael, el presidente de la Asociación de Ayuda a los Privados de Libertad y sus familias, nos ha reseñado cantidades de muertes que están ocurriendo ahí. Nos dimos cuenta en diferentes medios que inclusive personas de tercera edad han sido abandonadas. Inclusive hay una noticia que nosotros vamos a compartir dentro de los próximos programas. Noticias, por ejemplo, de personas de la tercera edad que se les deja enfermas a ver si amanecen al día siguiente. Dentro de las cárceles de Costa Rica, sí. Y mucha gente podrá criticar, es que hicieron esto, es que hicieron lo otro. Este programa, Tras las Rejas, ha demostrado que hay montones de inocentes en el sistema penitenciario. Que la justicia de Costa Rica no es una justicia ni siquiera cercana a lo que se espera. Nosotros los costarricenses hemos vivido engañados durante años. Se nos dice que el aparato de justicia, entre comillas, es ese aparato de justicia. Señores, cuando usted ve, por ejemplo, las críticas que hace Juan Diego Castro, José Miguel Villalobos, entre otros muchos abogados, para no referir solamente a lo que dice este servidor, podrá demostrar las barbaridades que ocurre aquí. Cuando usted ve que a una persona le dicen culpable, déjeme decirle que muchas veces no es culpable. Es culpable para un sistema que impone penas y muchas veces penas injustas. Aquí en Costa Rica, lastimosamente, no hay un sistema como los Estados Unidos o en otros países en donde se hace una búsqueda de la verdadera justicia. Hemos visto inclusive películas que hacen referencias a, por ejemplo, resoluciones de casos después de 25 años, después de 30 años, después de 10 años de tener injustamente a una persona y que le dan la libertad. Eso no existe aquí en Costa Rica. La revisión de causa, ni hablar. El tema de los recursos de casación y etcétera, etcétera, etcétera. Todos vivimos de verdad en un limbo. Cuando usted encuentre, señor ciudadano y señora ciudadana, que accede a una oficina judicial, probablemente usted va a decir, qué doloroso, qué tortuoso es el sistema de justicia de Costa Rica. Y sí, yo concuerdo con usted. Es difícil tener justicia en Costa Rica. Y sobre todo esa sensación de impunidad. Vemos a algunos funcionarios públicos que las acusaciones no les llegan, no los mandan nunca a la cárcel y los regresan a las instituciones para que lo reciban con mariachis, como dándole un premio a la corrupción. De ese tamaño es lo que vive Costa Rica, sí. Qué triste para nuestros hijos decirles que nosotros que confíen en la justicia cuando la justicia no da su trabajo, no da los resultados que nosotros esperamos. Y sobre todo se aleja de la realidad que necesitamos como país. Costa Rica necesita tener un sistema de justicia
realmente acorde a nuestras necesidades. Se supone que el pilar de la democracia es la justicia. Lamentablemente en Costa Rica no existe esa justicia. Y hoy le toca a don Gerald ser parte de ese andamiaje. Resulta que lo hemos explicado muchas veces en nuestro programa, pero lo vamos a volver a explicar para que todos nos entendamos. Cuando una persona es acusada de un delito, o varios, o lo que sea, resulta que es sentenciado por el Poder Judicial, o sea, los jueces de la República que tienen esta investidura, y luego la ejecución de esa sentencia corresponde al Poder Ejecutivo a través del Sistema Penitenciario Nacional, que en este caso es controlado o administrado por el Ministerio de Justicia. Y este Ministerio de Justicia es un ministerio que en Costa Rica tiene muy poco presupuesto. Y el presupuesto que tiene se va a veces en despilfarros, que todos lo conocemos también que ocurre. Por ejemplo, sabemos que una persona privada de libertad en este momento está costando al país muchos miles de colones diarios, a usted, a mí y a todos. Y son miles de personas que han sido condenadas porque el sistema solo les impone cárcel a los pobres, y estas personas tienen que quedarse años de años siendo sostenidas por el Estado, porque el Estado simple y llanamente no les da oportunidades de reinserción social, y además de eso, les viola sus derechos todos los días. Don Gerald tiene que ir a ese sistema que también tiene desafíos como el siguiente: la falta de infraestructura. Tremenda falta de infraestructura hay en Costa Rica, que cada vez se tienen que construir penales y penales y penales, porque nuestro sistema de justicia se ha basado en encerrar gente como si fueran encerrar ganado. Y simplemente abren una bodega nueva para colocar más gente, lo aprisionan como si fueran sardinas, abren otra, y ahí va, creciendo y creciendo y creciendo la población privada de libertad. Más desafíos. Vemos todos los días casos de corrupción dentro del sistema. Algunos que son evidentes, por ejemplo, acusaciones inclusive en contra de policías penitenciarios por intentar ingresar droga a los centros penales, lo cual pues, es bien conocido este tipo de prácticas. Ni hablar lo que sucede dentro de los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Que debe haber y que todos conocemos. Pero yo quería tocar un tema ahí para don Gerald, y yo sé que probablemente le llegue a este programa. Don Gerald, hay un tema que todos nosotros necesitamos ponerle orden, y es el siguiente. Cada uno de los centros penitenciarios tiene el fondo de las personas privadas de libertad. ¿Y qué es ese fondo? Es que los comisariatos o pulperías de los centros penitenciarios son la única forma que tienen las personas privadas de libertad para comprar insumos básicos como jabón, como una mantequilla, como un pan, como un refresco dentro del sistema penitenciario. Y resulta y acontece que estos comisariatos está aconteciendo lo que sucedía en las bananeras en los años 20, que esos comisariatos son administrados por las administraciones de los centros penitenciarios. Y resulta que este tema no está regulado de manera adecuada con una ley, y por ahí, por encimita, lo pusieron por un reglamento. Resulta que en la práctica, las personas privadas de libertad tienen que pagar precios absurdos por las cosas que compran dentro de los centros penitenciarios, y ese dinero, ¿dónde va? A una caja chica que no es un dinero público, y resulta que puede ser sujeto a que algunos vivazos se lo lleven. Y no son las personas privadas de libertad los que se llevarían esa plata. Ahí hay un tema para luchar contra la corrupción.
Y eso es importantísimo porque también resulta que ¿quién controla a los proveedores de estas pulperías? Por supuesto, hay comisiones, por supuesto, hay regalías, por supuesto, hay precios para favorecer a unos y a otros. Y don Gerald, como ese dinero no lo toca directamente y no es un dinero público, no pasa necesariamente por las auditorías del Ministerio de Justicia y Paz. Tampoco pasa por la Contraloría General de la República. Y usted me dirá, ¿es poquita plata? No, no es poquita plata. Resulta que esos millones que salen de las pulperías son los que sirven luego para comprar jabón, para comprar alcohol en gel en los centros penitenciarios y para hacer obras en los centros penitenciarios. Y resulta que tendrían un fin, en principio, en favor de las personas privadas de libertad y su desarrollo cultural, social y demás. Pero resulta que muchas veces no se cumple ese fin y terminan siendo funcionarios públicos los que determinan por la plata ajena, que es la plata de las personas privadas de libertad. Y vea que injusto el sistema. Pensemos en 20,000 personas privadas de libertad en el país, por dar un número. Resulta que esas personas privadas de libertad, la gran mayoría son personas pobres. Y esas personas pobres tienen a veces que mandarle algún dinerito a su ser querido dentro del sistema penitenciario. Y entonces las familias hacen grandes esfuerzos para mandarle 5,000 colones o 10,000 colones para su ser querido, para que se puedan comprar algo. Y resulta que ese algo que venden dentro de la pulpería en el centro penitenciario es carísimo. Y entonces, ¿a quién estamos perjudicando con eso? A gente muy pobre, a gente vulnerable, a gente que pasa por violencia y que desgraciadamente es obligada por su necesidad inclusive a cometer delitos como la venta de drogas. En este sentido, el pedido que hace este programa a usted, don Gerald, es que regulemos y transparentemos, que hagamos transparente el tema de los fondos de los privados de libertad y que sea realmente para la población privada de libertad y sus familias ese dinero, no para funcionarios, no para beneficios de unos pocos, sino que realmente para la gente más humilde de este país y que sobre todo sirva para usarlo para su desarrollo y su recuperación y su readaptación social y especialmente para darles trabajo. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros para que qué le parece si hacemos una propuesta, don Gerald? Pongámoslo como capital semilla para los proyectos de trabajo, para sus artesanías, de las personas privadas de libertad que tienen una gran habilidad para hacer artesanías, pero no tienen muchas veces recursos ni siquiera para comprar papel, o una tijera, o goma, o para, por ejemplo, como sucede en APAC, un mariposario que no existe en este momento porque hay falta de presupuesto, o por supuesto, un montón de proyectos que están votados porque nunca hay plata dentro del Ministerio de Justicia y Paz, que usted lo conoce muy bien. Y entonces, don Gerald, el planteamiento es muy respetuoso en este sentido. Costa Rica necesita una cultura de paz. ¿Cuánto nos serviría que las personas recuperadas de los centros penales de nuestro país, especialmente la gente que sale de la PAC y el Aguay y otro tipo de centros que se supone que son de confianza, puedan, por ejemplo, ir a dar charlas en los centros de paz, en los centros cívicos y especialmente en los colegios, especialmente con este tema del bullying, la violencia que viven nuestros jóvenes y nuestros niños. Qué bonito sería que fueran estas personas, que Dios les está dando la libertad, pero que sobre todo tengan el acceso realmente a poder compartir con la sociedad y dar una imagen completamente diferente de lo que es y qué es lo que son los centros penitenciarios. Ahora bien, don Gerald, otro reto enorme, gigantesco, ¿cómo denunciar los actos de corrupción dentro del sistema penitenciario? Este servidor, en una reunión que se realizó con doña Fiorella Salazar en febrero pasado, fue quien exigió, y gloria y honra a Dios, ella escuchó esa petición y realizó algunas medidas al respecto. Doña Fiorella Salazar, la anterior ministra,
sobre la necesidad de que en todos los centros penitenciarios de nuestro país haya al alcance de los usuarios información veraz de cómo denunciar la corrupción. Ni siquiera hay a veces un afiche para denunciar al funcionario corrupto. Pero no solamente está en denunciar para una denuncia más y te la tiren a la gaveta. Es que necesitamos que las organizaciones no gubernamentales, los actores civiles de la sociedad civil, la Defensoría de los Habitantes tengan voz y voto también en esas investigaciones. Muchas veces ONGs como por ejemplo la Asociación de Ayuda a los Privados de Libertad y sus familias, representada por don Rafael y otros muchos, han denunciado abusos flagrantes, abusos que han pasado a la fiscalía, violencia y otro tipo de cosas que han habido en contra de las personas privadas de libertad y que también han sido también en algún momento denunciadas por la Defensoría de los Habitantes, y eso queda, ya sabe usted en dónde, don Gerald, en situaciones de eternidades de procesos que al final no ayudan en nada a las víctimas y que por lo general más bien fortalecen a los victimarios y que producen persecución y por supuesto lesiones, agresiones y violencia de todo tipo. Y esa no es la idea. Entonces, en ese sentido, Gerald, el segundo reto y una petición respetuosa, ¿por qué no hacemos un órgano consultivo ciudadano para que estas personas que son interesados legítimos, como familiares, como ONGs, como la Defensoría de los Habitantes, puedan vigilar esos casos de corrupción y denunciarlos y darle acompañamiento para que esto no se repita más? Y por supuesto para que mejoremos todos. Tercer gran reto, don Gerald, que le va a tocar a usted. Usted está en este momento siendo acompañado por personas que vienen del Ministerio de Seguridad Pública, una viceministra, pero también en el caso de la Policía Penitenciaria ha traído a una jefa policial a que de Fuerza Pública pase a ser la jefa ahora de la Policía Penitenciaria. Eso es dentro de sus muchas potestades la puede realizar. Pero el tema está en que no solamente debe haber una visión policíaca, sino que también le pedimos con todo respeto, es que también incluya la visión de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la policía, y con todo respeto lo digo porque usted también es parte de los órganos de policía de este país, también a veces queda corto en la formación en derechos humanos. Y no lo digo como un defecto de la policía, es un tema sistemático. Costa Rica habla de dientes para afuera de derechos humanos. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en San José, en San Pedro, pero nada más. O sea, simple y llanamente lo decimos de dientes para afuera, aunque todos los días en Costa Rica se violan los derechos humanos de todo el mundo, y este programa los ha probado. De las personas de la tercera edad se violan todos los días. Pobres abuelas que están todos los días cuidando nietos y muchas veces ni siquiera les dicen gracias. ¿Cuántos abuelos también están cuidando a sus nietos mientras sus hijos los dejan botados? ¿Cuántos padres están en este momento en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en sus trabajos, que los están explotando literalmente porque no les garantizan ni siquiera los mínimos derechos de trabajo? ¿Cuántas mujeres y hombres sufren violencia doméstica? ¿Cuántos niños sufren violencia doméstica y, por supuesto, bullying ahora en los centros escolares, etcétera? O sea, nuestra sociedad es un tema de una violencia constante en todo sentido de la palabra. Vea usted las redes sociales. No es nada fuera del otro mundo que usted va a encontrar que cualquiera dice una cosa y 25 personas le gritan y le dicen y le insultan en redes sociales. Vaya usted conduciendo en la carretera y va a encontrar que porque usted, en lugar de ir a 40, va a 30, porque es una zona que debería ir a 30, le gritan 25,000 cosas a las personas que lo tratan de rebasar. Gritos, improperios, violencia, golpes. Eso es lo que está viviendo nuestro país. Ahora bien, en el tema penitenciario, debemos avanzar. Y ese tema también la policía lo tiene que entender en el tema de la visión de los derechos humanos. Y un derecho humano, por supuesto, es que no haya discriminación.
y a la población privada de libertad ha sufrido muchísima discriminación, y especialmente por algunos que tienen nada más la idea de mano fuerte. Muy bien, mano fuerte también debería empezar también por los corruptos dentro de las instituciones. Empecemos por ahí y démosle después al resto de la parte de la sociedad. La mano fuerte para algunos es que los demás sufran y ellos no sufren. No, no, no. Empecemos primero dando el ejemplo, señores funcionarios públicos. Ahora bien, otro de los retos enormes, don Gerald, la falta de recursos. Usted lo sabe muy bien. Nuestro país no invierte en el sistema penitenciario. En este sentido, con lo que ha hecho este programa, es también ver alianzas público-privadas. Hay asociaciones, como ya lo hemos mencionado, hay iglesias, hay gente que le interesa ayudar y sobre todo que tienen buen corazón de ayudar, pero especialmente hay que incentivar a los empresarios a que den oportunidades a estas personas privadas de libertad que salen y que ya son personas recuperadas y que necesitan no volver a delinquir, pero que necesitan trabajar. Y en ese sentido, un trabajo digno y honesto es muy difícil cuando hay ese prejuicio social. Y por supuesto, esa fuerza de trabajo que tenemos en los centros penitenciarios necesita trabajar. Esos hombres y mujeres que están ahí, pero especialmente los hombres, y hay que decirlo con todo la amplitud de este sentido del concepto, deberían estar en este momento construyendo carreteras, deberían estar haciendo pupitres para escuelas, aunque hacen algunos centros penitenciarios, pero no son todos. Deberían estar en este momento edificando hospitales, deberían estar haciendo puentes o reparando puentes, que en este país están cayendo todos los puentes prácticamente, etcétera. Y eso necesita un ministro que sea valiente y que no le tenga miedo a hacer esas alianzas público-privadas. Y finalmente, como se lo decía don Gerard, y con todo respeto a las autoridades, necesitamos hacer un cambio generacional en adaptación social, en la policía penitenciaria y muchos de los entes y órganos dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Con todo respeto se lo digo, en ese sentido, en el tema penitenciario, hay gente que lleva mucho tiempo haciendo las mismas cosas y dando los mismos malos resultados. Es necesario meter sangre nueva ahí. Gente con nueva visión, gente con una más preparada, gente que esté dispuesta a no aceptar la corrupción y sobre todo gente que permita el diálogo. Y ahí es donde yo quiero concluir, por lo menos en las propuestas respetuosas para usted, Gerard. Que Dios lo guíe enormemente, pero que le dé capacidad de diálogo. Yo sé que la institución donde usted venía no es particularmente una institución de diálogo, para nada, por el contrario. Pero yo confío en que Dios le coloque a usted en una posición de sabiduría y de temor a Él. Y sobre todo que le permita a usted encontrar, junto con su equipo, opciones de diálogo. Si en algo podemos colaborar, cuente con nosotros. Pero además de eso, le pedimos que confíe, por ejemplo, en gente como Carlos Cunningham, el director de APAC, que me parece una de las iniciativas que está desbordadamente buena dentro del sistema penitenciario, pero que está lamentablemente en el olvido casi. El tema de las UAI es necesarísimo retomarlo y ampliarlo. Ni hablar del tema de los semi-institucionales. Costa Rica necesita que esos semi-institucionales estén fortalecidos, pero también una cultura de prevención del delito. Usted sabe que necesitamos paz para unos y para otros, y eso también implica que desde las escuelas enseñemos. ¿Cuánto desearía yo que los jóvenes pudieran ver lo que sucede dentro de los sistemas penitenciarios y este programa hace ese esfuerzo para que nunca lleguen a las cárceles, especialmente los niños, para que nunca los engañen para hacer un ilícito, para que nunca cometan el error de irse por el lado oscuro, para que sepan ver el mal y apartarse, como dice el proverbio. De verdad, desearía montones de que hubiera alguna forma de que estos niños vean que la delincuencia no deja nada y que sobre todo aprendamos que debemos vivir todos en paz y en armonía. Esta es la primera introducción del tema de lo que hoy estábamos hablando y por supuesto de los retos que tiene don Gerald Campos.
y su equipo. Tienen grandes trabajos que hacer. Los vamos a estar apoyando en lo que corresponde, pero sobre todo este programa va a seguir dando ejemplos de que en los centros penitenciarios sí hay gente que vale la pena. Y vamos con 2 videos que nos van a ayudar en ese sentido. El primer video es un video hermoso. Ustedes se acordarán del Banco Anglo. Claro, todos nosotros nos acordamos del Banco Anglo, con los que tenemos cierta edad, que fue esos años 90 en donde de la noche a la mañana el banco más antiguo de Costa Rica quebró. Políticos pasaron por ahí y sabemos que muchos se aprovecharon en el tema de decir el culpable es fulano y le echaron a la culpa a ese fulano y los demás salieron corriendo, aunque se beneficiaron de semejante desfalco financiero. Y lo sabemos, inclusive ahí conocemos historias de algunos que se candidatearon después y que, bueno, ya todos conocen de quiénes estamos hablando. Pero hoy vamos a ver la historia de don Carlos Hernán Robles Macayo, y lo cual me pareció importante de un lado humano. Él hizo algo importante en Cartago y encontramos este video para compartir para ustedes, para que sepan que la persona que pasa de la cárcel, en este caso, sale renovada cuando tiene a Dios en su corazón. Y don Carlos Hernán Robles hizo un gran gesto, y mi respeto en este sentido hacia él y a su familia. En este sentido, habla muy bien de él en este proyecto que vamos a ver en este video. Y de verdad, les comparto a ustedes que es importantísimo invertir en las cárceles. Necesitamos paz social. No nos sirve que estos muchachos salgan con sed de venganza, con síndrome de exclusión, con odio. Lo que necesitamos es que estos muchachos salgan felices, salgan realizados y sobre todo que aprendan de su integración social y especialmente aprendan del amor y que cambien esas heridas y que cambien su forma de ser y que sobre todo se eduquen. Vamos a ver qué hizo don Carlos Hernán Robles en Cartago y ya regresamos a Tras las Rejas. No se muevan. Kellogg, perfecto para pasar espectacular. Nuestras comidas ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huerto en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, ¡vale! Rancho Chequelo. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados, marshmallows con formas creativas, también mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Hola y bienvenidos a un nuevo vlog de febrero. Hoy voy para Cartago por segunda vez en estos vlogs que Cartago aparece en los videos. Es porque me invitaron a una cárcel, pero no solo para conocer la cárcel, sino para conocer una iniciativa de rehabilitación que está haciendo una diferencia en la vida de los privados de libertad y también a futuro en la sociedad. Entonces, ya casi llegamos.
estamos acá dentro de la cárcel Cocorí, pasamos los controles de seguridad. Yo no conocía esta cárcel, nunca había estado acá adentro, y en particular vengo a ver un programa de la Fundación TO, que fue fundada por uno de los implicados del caso Juan Carlos Hernán Robles. Es un caso muy sonado en nuestro país. Él cumplió una condena por 9 años y en ese tiempo se dedicó a hacer esta fundación para que otros privados de libertad pudieran trabajar, devolverle a la sociedad y también reintegrarse a la misma. Entonces quiero mostrarles un poco de lo que pasa por acá. Partimos de un principio básico que fue un producto vale en el tanto existe un comprador de ese producto. Entonces comenzamos con este proyecto que hoy en día es la fundación. Dentro del módulo pudimos comprar una primera máquina y esa máquina produjo 13 máquinas. Constituimos aquí internamente una sociedad, nos apoyaron y creamos una página en internet y sirvió de semilla para que constituyéramos lo que es hoy en día la Fundación TO. En estos momentos ya tiene más de 100 egresados del programa. Afortunadamente, gracias a Dios, hasta la fecha ninguno ha reincidido, y es un programa que tiene una duración mínima de 2 años. Gracias a Dios. ¿Todo bien? Tengo 18 años de estar preso y vengo de máxima seguridad, y en la reforma estuve mucho tiempo y en la reforma no se ve nada de estas cosas. Ya tengo 3 años y medio de estar aquí en Cocorí, ya de trabajar aquí tengo 1 año y medio y ha sido algo muy bonito, una experiencia muy bonita porque uno se encuentra aquí con una familia. No solo compañeros de trabajo, sino con una familia, la verdad que es así. Entramos como ayudantes y después pasamos a ser operarios, ayudamos a nuestra familia, muchos aquí ayudamos a nuestras familias a salir adelante, a pagar la casa, de luz, la agua. Como ahora el año lectivo, muchos aquí ayudamos a nuestras familias también, es muy importante. Y el apoyo que nos dan nuestros jefes también, ¿verdad? Que es un apoyo incondicional, nos escuchan, nos preguntan qué ocupamos, qué necesitamos, si nos sentimos bien. Entonces uno siente ese calor humano, es bastante bonito. El ser humano es bueno por naturaleza y el entorno modela diferentes personalidades, pero eso no significa que no se pueda, si uno comete un error, ver qué fue el error, arrepentirse del error y seguir adelante y seguir viviendo. No se puede quedar en el error, y uno de los gritos que se hace es el de una segunda oportunidad. Podemos tener como ejemplo el trabajo que se ha logrado con esta fundación, en donde los mismos privados de libertad que trabajan con la fundación llegan y construyen esto, que esto no es producto de ninguna donación, sino que de la venta de los productos que ellos hacen. ¿Cuál es
nuestra principal dificultad? La carencia de estos espacios. Si nosotros tuviéramos en todos los centros penales instalaciones como estas que ustedes han visto, para nosotros sería fundamental, porque imagínense la cantidad de gente que aquí está trabajando, gente que no solo le está dando un sentido distinto a su vida, sino que además tiene la posibilidad de aportar económicamente a su familia. Cuando nosotros logramos que la gente que entra en las cárceles tenga posibilidades de hacer esto, estamos asegurándonos que ellos van a tener mejores condiciones de vida, pero también nosotros como sociedad afuera nos estamos asegurando que vamos a tener una sociedad mucho más segura. Es decir, si logramos que la gente que salga de la cárcel salga mejor, o por lo menos salga en condiciones de volver a la sociedad, todos vamos a estar más seguros. Por eso el tema es, si metes gente en la cárcel a lo loco, como lo hemos hecho en los últimos 20 años, el resultado al final es contraproducente y se vuelve en tu contra. A pesar de ser verano, se vino el agua, porque Cartago. Pero fue un día muy interesante para mí. Yo no sabía que teníamos esta cárcel en Cartago, ni mucho menos este programa, ni la Fundación TO que hace esta labor. La población privada de libertad es muy invisibilizada en nuestro país y en el mundo. Y la verdad es que nos afecta a todos cómo ellos se reintegran a la sociedad. Eso es muy importante saberlo y recordarlo. Sigan informándose ustedes de este tema. Espero que les haya gustado este pequeño tour de una parte de la realidad de nuestro país. Nos vemos mañana. Hola, Damos los bienvenidos. créditos a René Montiel, su página, ustedes ahí lo vieron en Instagram, en Facebook y en otras otras redes sociales, que dio este material y lo compartió para que todos nosotros nos damos cuenta la maravilla. Y me quedo con una frase de don Carlos Hernán Robles: el hombre o el ser humano es bueno. Veamos a estos muchachos lo que lograron construir con el apoyo de una fundación creada por ellos mismos y que además de eso hace un edificio hermoso. Qué hermoso sería que también fueran escuelas, hospitales, obras de infraestructura. En Brasil, lo decía un amigo nuestro, el doctor Cristian Rivera, decían que en Brasil están las personas privadas de libertad produciendo energía en una especie de bicicletas estáticas y durante todo el día están haciendo ejercicio, pero ese ejercicio se está convirtiendo en energía eléctrica y que están produciendo grandes cosas en Brasil. Pero no solamente me quedo en ellos, sino que también me quedo con referencias de otras autoridades de diferentes partes del mundo. El tema está en la educación. Costa Rica necesita invertir en educación, y sí, y esa educación tiene que ver también con un tema cultural. Hoy, en el segundo video que vamos a compartir una referencia histórica a nuestro país, una obra llamada La Isla de los Hombres Solos, de Jorge Luis Sánchez, y que además de eso refiere a nuestro oscuro pasado, presente también, y esperamos que no más sea el futuro. ¿Por qué? Porque este señor fue injustamente metido a la cárcel 30 años. Y él hace una obra que hoy los muchachos de colegio tienen que leer durante su época educativa y que hace la reflexión de las barbaridades que ocurrieron en nuestro país durante el periodo de San Lucas. Vamos a ver este segundo video y le damos los créditos a Canal 7 y, por supuesto, en este caso su programa 7 días, que realizó esta entrevista a este gran hombre. Pero que también estamos viendo que hace poquito le hicieron un homenaje en Bagaces, colocando una estatua de homenaje a él, obviamente de su figura, que también es una persona muy humilde y que también hace referencia de que las personas privadas de libertad son versadas, se esfuerzan, y que esta situación tan grande de crisis y por supuesto de sufrimiento y de dolor la puede convertir en una situación de amor, de superación personal y de crecimiento.
por supuesto, ante la adversidad y ante la dificultad. Vamos a conocer a la isla de los hombres solos y ya regresamos aquí a las Tras las Rejas. Los reos llamaban a esto la boca del infierno. Esta es la isla de los hombres solos. Un maldito presidio que se inauguró en el año 1983 y se empezó a hacer este sistema penitenciario en el año 1905. Como usted puede ver, también este pabellón tiene grafitis que son de la colonia, porque en el presidio toda la pared totalmente era gris y era muy penado rayar la pared. Aquí había un estañón para necesidades y cuando ingresé, como no había campo, entonces me tocó dormir durante mes y medio en ese estañón. Hasta que un compañero se fue y entonces pasé a aquella esquina. En esa esquina estuve 4 años y 9 meses en esta esquina. Y en esta esquina fue donde me tocó escribir La isla de los hombres solos. De tal manera, por ejemplo, que es parte de esta angustia que me pasó a mí, de los 30 años que pasé en los presidios de Costa Rica, habiendo ingresado a los 20 años de edad por un crimen del cual nunca cometí. Aquí estaba la campana, aquí había un guardián que la tocaba cada media hora y los 8 fortines del presidio repetían cada media hora y los fortines que estaban alrededor de los 4 kilómetros de la isla. Si un fortín no sonaba, la campana significaba que algo pasaba. Y este era el lugar donde nosotros tomábamos sol 1 hora al día, en este lugar, ¿no? De este maldito presidio. Este castigo del ladrillo lo prohibió Joaquín Vargas Llinero ante el gobierno de Marichán y se mantuvo hasta el año 1958. Y esta era la hora del sol, ¿no? Aquí dábamos vueltas y vueltas y vueltas en fila. Dábamos vueltas en fila, que es una cosa muy parecida al famoso retrato de Van Gogh, donde cada hora los reos salían aquí. Dábamos vueltas y vueltas y vueltas durante 1 hora, sonaba un pito y teníamos que regresar al centro otra vez del día. Y aquí, esto era un tanque de agua, pero no sirvió, entonces esto se usó como calabozo. Cuando se cometía algo muy grave, por ejemplo, en aquel tiempo, aquí lo que es la marihuana, la homosexualidad y algunas cosas muy comunes en los penales de hoy no existían. Pero si alguna persona le metió una puñalada a otro o le faltaba el respeto a un guardián, entonces lo metían aquí hasta 3 días. Es un lugar verdaderamente tenebroso. Yo nunca estuve ahí, pero los compañeros que llegaron a estar ahí me contaron que en alguna oportunidad más de un reo se murió ahí del calor y de la situación que tenía. Tienen 3 o 4 días y entonces se murió. Cuando empezaron a llegar las visitas, entonces desde todos los pueblos de Costa Rica había un letrero en los buses que decía: vaya a San Lucas y conozca el monstruo de la Basílica José John Sáenz. Entonces llegaban las visitas ahí y el comandante me obligaba a pararme aquí y saludar las visitas con una risa rara, y entonces las visitas me tiraban monedas. Y todos los domingos era eso. Venían los turistas, el montón de turistas en las lanchas, y el comandante me obligaba a salir aquí y saludar a los turistas. Y bueno, esta es la isla de los hombres solos.
Muchísimas gracias por estar entre las rejas. Hago una aclaración por un error de mi parte. Indiqué que el autor de La Isla de los Hombres Solos era una persona totalmente diferente y en este caso sería don José León Sánchez. Hago la corrección. Don José León Sánchez es el que hace esta gran obra, pero que además de eso es el que sale, por supuesto, en este reportaje. Y es importante ver lo que él dice. Vean lo que eran las condiciones de San Lucas. Hay gente que sin ningún reparo dicen, que abran San Lucas. Sí, claro, ojalá para los políticos corruptos y la llenamos a San Lucas, es un hecho. Pero además de eso, las violaciones de derechos humanos que ahí ocurrían, espantosas. Y que por supuesto está la referencia histórica, que inclusive el mismo don José León Sánchez, él lo dice como una anécdota, que hoy los hijos de sus torturadores, o sea, las personas que torturaron a José León, o por supuesto, tal vez los nietos, que ya están en el colegio, tienen que leer la obra que él hizo cuando él estaba en la cárcel, lo que es la ironía de la vida, ¿verdad? Pero bueno, obviamente, el tema está en que debemos cambiar y reflexionar y crecer como sociedad. Qué bueno que dio esta oportunidad para que don José León, pues por supuesto, haya hecho una gran obra literaria, que no dudo que sea la única, sino que también me refiero a que necesitamos un progreso social y en ese sentido quiero pedirles a cada uno de ustedes que en la reflexión de este programa se lleven la idea de que solo nuestro Señor Jesucristo es el que da la libertad, pero que especialmente estamos en una época de grandes decisiones. En las últimas semanas hemos mostrado inclusive enlaces desde Brasil, estuvimos con la gente de APAC, próximamente vendrán sorpresas, vamos a tener a gente importantísima hablando aquí del tema penitenciario nacional. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros no humanizamos el sistema penitenciario, que es reflejo de nuestra sociedad, no vamos a lograr pacificar la sociedad, ni mucho menos arreglar el conflicto social. Una de las tareas que están pendientes es el diálogo. En este caso, el gobierno, y en ese sentido hay que decirlo, se le han cerrado las puertas del diálogo porque en los últimos 2 gobiernos, mucho antes ya era el problema del bipartidismo, pero especialmente en los últimos 2 gobiernos, se quitaron prácticamente todas las puertas de diálogo. No hay una cultura de diálogo en este país, hay una cultura de imposición, de forzar a la gente, de abuso, de impunidad. Y en ese sentido, estamos nosotros invitando desde este programa a cambiar esa perspectiva y por supuesto a crecer juntos. Cerramos como todos los martes con una oración pidiendo al Dios Todopoderoso que dé la libertad a nuestro país y que le hacemos en este caso la oración a las autoridades que están asumiendo, deseándoles el mejor de los éxitos, deseando que dentro de 4 años podamos dar resultados positivos o referencias de informes positivos, pero especialmente que no queden los problemas para alguien más. Definitivamente la población privada de libertad necesita y pide soluciones. Y por supuesto sus familias y por supuesto la sociedad, que invierten muchos miles de millones y que no merecen los costarricenses, no merecemos ninguno de nosotros que nos digan que se votaron en cosas que realmente no dieron resultado. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra te pedimos en este momento por las autoridades que están asumiendo el Ministerio de Justicia y Paz. Que definitivamente tu justicia les ayude a cada uno de ellos y que sobre todo tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga a cada una de las personas privadas de libertad, sus familias, a las personas que han sufrido por parte de ellos, a las víctimas y sobre todo a todos nosotros como sociedad para que entendamos que a través tuyo es que alcanzamos el perdón y sobre todo el amor y la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado entre las rejas. Nos vemos como todos los martes en un programa especial. Hasta la próxima semana y muchas gracias. Dios los bendiga. Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario.
Pinta y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No